Alguno pensaría que Colombia es el país que más festivos tiene en el planeta. ¿Cuántos han pensado eso? Sí, uno dice, uy, Colombia, sobre todo quienes han ido afuera, sobre todo quienes van de pronto a Estados Unidos, escuchan que Colombia, mucho feriado. Los gringos dicen, Colombia, mucho descanso. Y nos critican porque descansamos mucho. Pero miren que no es Colombia el primero en días festivos. El primer país en días festivos en el mundo es Nepal. Tiene 39 días feriados, seguido por Irán, tienen 26 días feriados, y la India tienen 21 días feriados. Colombia, o mejor, en Latinoamérica es Argentina, el país de Latinoamérica que más días feriados tiene 19. Colombia ocupa el 9º lugar en el ranking, es el 9º puesto en días festivos en el mundo, tiene 18 días. Venezuela, algunos dirán, tiene 14. Estados Unidos tiene 11 días festivos. Por eso es que los gringos dicen que casi que les doblamos en días festivos. ¿Alguno sabe qué festivo es mañana? Lunes, sí, claro, obvio. El Día de la Raza era el 12 de octubre y por una ley que fue en la década de los 80, en Colombia, parece ser que este sí es el único país donde los festivos los pueden mover algunos para el día lunes, cosa que bendecimos al señor Emiliani que creó esa ley. Entonces, mañana es festivo. El festivo del día 12 de octubre es mañana. ¿Bien? ¿Qué se celebra? ¿Qué se conmemora el Día de la Raza? Ayúdenme. El descubrimiento de América. Por Cristóbal Colón. Muy bien. Cuando en 3 naves la pinta la niña, él fue buscando otra ruta para la India y llegó a las costas de un continente nuevo llamado América. Eso fue en el siglo XV, por si alguien quiere repasar eso, 1492. Miren que pensando en eso, en el Día de la Raza, cuentan los cronistas, cuentan las personas, los historiadores, es decir, personas de esa época que escribieron cosas y las dejaron para la posteridad. Atención, cuentan estos cronistas del siglo XV que los españoles empezaron a cambiarles sus espejos a los indígenas por oro. Entonces, los indígenas tenían oro en abundancia y los españoles tenían espejos o tenían utensilios de vidrio. Y entonces, como los indígenas nunca habían visto un espejo, más allá del espejo del agua, como no podían tener claridad de cómo eran y se miraban en esos espejos, vieron con tanto asombro, tanta admiración, que empezaron a entregar oro, piedras preciosas, por espejos. El tema es que los indígenas quedaban completamente satisfechos y los españoles mucho más. Porque imagínense, es como si usted cambiara Casio por Rolex. No, aunque el Casio es bueno. Twingo por Ferrari, aunque el Twingo todavía es una transacción que a los ojos naturales es, disculpe la expresión, tonta. El intercambio se producía porque a los indígenas les impresionaba el brillo. Cada parte, indígenas y españoles, valoraba más los productos que recibía que los que ofrecía, y las dos partes quedaban satisfechas. ¿Por qué hablamos de esto? Conclusión. Los indígenas consideraban importante el brillo de sus objetos desconocidos más que el resplandor del metal precioso que poseían. Es decir, los indígenas le daban más valor a lo desconocido, a lo novedoso, a lo rembombante, menospreciando el valor de las piedras preciosas y el oro que tenían pues en sus casas, en sus terrenos. Esto sigue vigente, esto claro, los españoles pues ya no nos dominan, por decirlo de alguna forma, pero los indígenas permitían esta transacción básicamente porque valoraban más lo desconocido o
lo que tenían como el oro y sus piedras preciosas, ya no lo valoraban tanto porque estaban muy familiarizados con eso. Como decir que tenían oro por todo lado, entonces tenían unos pendientes de oro comparado con un espejito. Entonces, yo tengo muchos más pendientes, pues entrego el oro porque estoy acostumbrado a eso y recibo lo novedoso. Para dar continuidad a nuestra serie y quienes toman nota y para el registro en el video, este mensaje es que nosotros, para tener una verdadera cultura de reino, necesitamos tener en el corazón una cultura de honra. Cultura de honra se llama este mensaje. Cultura de honra, es decir, así como los indígenas honraron más lo desconocido y los españoles le honraron más el oro y los recursos de los indígenas, así nosotros necesitamos reconocer que debemos tener un corazón que honra, una palabra que hoy poco es usado. La palabra honra se parece a la honradez, esa sí la usamos mucho. Nuestras familias, nuestros apellidos, todos en casa decimos, no, es que yo soy muy honrado, y no dudamos de eso. Cuando alguien toma lo ajeno, se dice que es una persona deshonrada o deshonesta. Cuando alguien habla mal de alguien, cuando alguien daña la dignidad de alguien, ahí acudimos a la palabra honra. El título de esto es Cultura de Honra. Y son básicamente dos puntos los que queremos hablar hoy. El primero es, ¿qué es como tal la cultura de honra? Cultura de honra, obviamente dos palabras. Cultura, hablemos de cultura. La palabra cultura se deriva de los vocablos o de las palabras cultivo y culto. Atención, cultura, porque vamos a hablar cultura de honra. Enfoquémonos en la primera palabra, cultura. Cultura viene de cultivo, de labrar, de proceso, de agricultura, de trabajo. ¿Me siguen? Y culto, a veces escucho hermanos acá o a veces en mi propia casa dicen, mañana vamos al culto. A mí no me gusta esa palabra. No me gusta, me parece como que culto igual secta. Y entonces no. Pero a la larga es yo al decir mi preferido, mi predilecto, mi amado, yo estoy dándole culto a algo que considero mayor, más grande, más fuerte, más poderoso. Entonces, no tengo problema con decir, aunque a mí no me guste la palabra, es eso. Cultura viene de cultivo y culto. Cultura de honra es labrar algo que rinde culto a Dios. ¿Estoy siendo claro? Necesitamos desarrollar un corazón, labrarlo, porque esto no es inmediato, desarrollarlo, cultivar un corazón que rinda culto a Dios, no solo en estas cuatro paredes, no solo cuando la música se pone tan bonita, sobre todo cuando estoy solo, sobre todo cuando estoy en problemas, sobre todo cuando estoy en conflictos. ¿Me siguen? Eso es cultura de honra. La cultura de honra no es algo mágico, tiene que ser cultivada. Si todo lo que hacemos rinde culto a Dios, se manifiesta su reino. Por eso decimos que en esta entrega, en este capítulo de hoy de la serie Cultura de Reino, si yo tengo una cultura de honra, en sí mismo voy a generar una cultura de reino en lo que yo haga. Ahorita lo hablaremos en el trabajo, en la familia, como ciudadano, etc. Si yo tengo un corazón cultivado, rindiéndole culto al Señor, va a ser fácil o va a generar como tal el fruto de tener una cultura de reino en las dimensiones en las que nos movamos. Usamos la palabra honra cuando queremos demostrar estima o respeto. Entonces, por ejemplo, el 12 de octubre es una fiesta, un momento para honrar ese descubrimiento, aunque algunos pues ya se aparten de ese principio y hablen más bien de la explotación y esas cosas, pero hablemos de lo bonito, cuando alguien se casa, cuando alguien se gradúa, como el ingeniero Melqui que se graduó la semana anterior, creo, a él lo honraron, pasó de estudiante a ser profesional. ¿Aló? Entonces, cuando usamos la palabra honra es cuando queremos demostrar estima, respeto por algo o por alguien. Honra es elevar o promover algo o alguien. En conclusión, todo lo que honramos, activamos. Dígalo conmigo esa frasecita.
Todo lo que honramos, activamos. Si tú honras la palabra, no solo la Biblia, sino tú honras tu palabra, tú dices sí y tu sí es sí, tú dices no y tu no es no. ¿Cuántas abuelas dicen amén? ¿Cuántas mamás dicen amén? Es difícil a veces mantenernos en el sí o mantenernos en el no, pero si tú honras eso, eso se va a activar en tu familia. Es decir, si tú honras a tu esposa, esposo que estás en este lugar, si tú con tu ejemplo haces que tu familia considere importante la opinión de la mamá, si tú con tu ejemplo, esposo, haces que la familia considere importante los anhelos, los deseos, los pensamientos, las opiniones de mamá, pues eso se va a activar en la familia. Y el niño va a decir, esperen, silencio que mi mamá está hablando. Silencio que mi mamá, o ¿qué compramos en el Día de la Madre? El niño, el joven, el que vive contigo va a decir, yo escuché que mamá quería una olla Royal Prestige, no mentiras, algo. Quería algo como tal. Jesús honró a sus discípulos. ¿Se acuerda cuando les dijo, ya no los llamaré siervos, sino amigos? Casi que los subió a un nivel superior. Entonces la gente decía, uy, sus amigos. Es más, le dijo a Pedro, ya no serás un pescador de peces, sino ahora pescarás almas, hombres. Serás un pescador de hombres. O sea, como que lo promovió, lo honró, lo puso por encima. El mismo Pedro en otro momento, cuando Jesús dio un discurso, todos dijeron, tenaz, fuerte esa palabra. Dice la Biblia, Juan 6:66, si alguien me corrige, no lo tenía aquí en las notas. Dice que muchos se apartaron, que muchos discípulos se fueron. Y Jesús le dijo, bueno, ¿y ustedes también se van a ir? Y sale Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, el punto es, Jesús, bueno, después Pedro cobró una relevancia importante, una relevancia protagónica en lo que sería la iglesia después de. De hecho, Jesús le dice, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la confianza, sobre lo que representa un hombre sencillo en las manos del Señor, fundaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella y todo lo que ates en la tierra. Bueno, el punto es que Jesús promovía, Jesús honraba. Final de estos ejemplos de cómo Jesús honraba a una mujer, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te acuso, yo tampoco te condeno. Y eso para esa época era tremendo, la mujer era vista, usted lo sabe, como algo sin importancia. Honramos lo que, o mejor, activamos lo que honramos. En ese principio nos vamos a mover en varios escenarios. La honra es el secreto para ser recompensado por el cielo. Atención. Tener un corazón que honra, ya entendimos, un corazón que honra es un corazón que da respeto, un corazón que demuestra estima, un corazón que reconoce que es inferior frente a otra cosa. Cuando tenemos un corazón de honra, este es el secreto para ser recompensados por el cielo. No son las apariencias. Cuando Dios estaba por petición del pueblo seleccionando rey para su pueblo Israel, le trajeron los más altos, los más fuertes, los más musculosos, los más experimentados, y eso no impresionó al profeta, eso no impresionó a la persona que estaba haciendo el proceso de selección. Tanto así que le dicen al papá de una familia, dice, ¿no tienes otro hijo? Ah, sí, está David, pero ese está allá en el campo, allá untado de popó de oveja. Llámelo, porque no nos vamos a poder ir si él no viene. Y cuando llega David, seguramente todavía maloliente porque estaba en el campo, dice, ese es, sobre él fue designada la selección, sobre él fue establecido el gobierno del Señor. ¿Se entiende, verdad? A Dios no lo impresiona lo externo, le impresiona el corazón honroso, el corazón que en lo secreto descubre ese principio. La honra es la llave para derramar el favor de Dios sobre nuestras vidas. Podría ser el sinónimo. Entonces, les pregunto, ¿cuántos quieren recibir favor de Dios para sus vidas?
3 personas. ¿Cuántos quieren recibir favor de Dios para sus vidas? Bien, la llave está en la honra. La llave está en honrar. Ahora, ¿qué debo honrar? Porque ya establecimos que es importante, ya vimos que es especial. ¿Qué debo honrar? Son 3 cosas y con eso terminamos. ¿Qué debo honrar? Primero, a Dios, que es obvio, pero es importante. Porque estamos sentando bases para de aquí en adelante. Es más, yo me atrevería a decir, si tú atiendes y sigues este principio, esta conferencia, este mensaje, esta palabra de hoy, tu vida puede cambiar. Y así parezca a evangelista o a una cosa muy, pero es cierto, si aprendemos a vivir honrando, el resto de cosas tienen que cambiar, cambian de una forma especial. Primero honremos a Dios, o la recomendación a la luz de la palabra es honrar a Dios. Dice la Biblia, Romanos capítulo 1, les voy a esperar mientras tomo agüita. Romanos, libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Romanos 1:21, le voy a leer la nueva versión internacional, dice lo siguiente. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, y en nuestra serie sería como a Rey, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Recuerde que es Pablo hablándole al imperio romano. Recuerde que era Pablo hablándole a los que oprimían al pueblo de Israel, o sea, a los romanos, y les está diciendo, a pesar de que conocieron a Dios, no lo glorificaron como rey en nuestro contexto, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. A pesar de haber conocido a Dios, puede que haya personas que no lo glorifiquen como tal. ¿Me siguen? Puede que tú hayas escuchado hace tiempo del Señor. Puede que tú lleves tiempo en los caminos del Señor. Puede que tú hayas hecho el discipulado, la escuela bíblica, el devocional. Puede que tú tengas familiaridad con Dios, pero hay un riesgo y es que podemos extraviarnos en razonamientos que oscurecen y hacen insensato nuestro corazón. ¿Aló? No glorificarlo como Él demanda que sea hecho. Unas personas pueden estar enredados en inútiles razonamientos. Conozco personas que explican muchas cosas, que tienen muchos argumentos que podríamos llamar excusas frente a verdades y a principios que son claros como el agua, que están establecidos hasta por el mismo Jesús. ¿Aló? Mateo 15:8. Mateo 15:8 es el resumen de lo que estamos hablando, de honrar primero a Dios. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Entonces, puede existir, nuevamente lo digo, un riesgo de labios decir Jesús y estar acá 40 minutos menos, damos 35 minutos que estuvimos en la alabanza, pero tu corazón puede estar lejos. Puedes llevar meses en la iglesia. Puede ser de la batería, del piano, del bajo, la guitarra, o puedes tener el micrófono en este momento, pero tu corazón puede estar lejos de lo que el Señor establece para cada uno de nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Les pregunto, ¿es claro? Bien. Honrar a Dios es ser plenamente consciente de que Él está en todo, no solo en la iglesia. Si ustedes conocen o hablan con una persona judía de origen realmente judío, ellos tienen una cosmovisión bíblica, cosmovisión teológica. ¿Qué significa eso? Que Dios está en todo, que si me estoy cepillando los dientes, ahí está Dios, que si estoy en el baño está Dios, si estoy en el trabajo está Dios, si estoy
en el Transmilenio está Dios, si estoy en la iglesia está Dios. Muchas veces tenemos que luchar contra el pensamiento en los cristianos de que Dios solamente es en la iglesia o de que Dios solamente es cuando estoy en el devocional o cuando estoy leyendo la Biblia. Y parece que fuera como un traje. Entonces voy para la iglesia, toca de verde con negro porque así está la programación, entonces me pongo el traje de cristiano y canto al ritmo de una voz, pero mañana que es festivo me quito el traje y me pongo el traje de pachanga, el traje de crítica, de murmuración, de chisme, etc. Bien. Primera de Samuel 2:30. Samuel, el profeta Samuel, hablándole a un sacerdote, como decir a un pastor que tenía a sus hijos torcidos, llamado Elí, le dice lo siguiente, un llamado de atención, le dice de parte de Dios: yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Iglesia, porque veo que algunos se sienten regañados. El tú estar acá en esta mañana es muestra de que honras al Señor. El hecho de que tú lleves meses, semanas o años de convertido y de que tú te esfuerces por hacer las cosas que en su palabra están escritas, significa que tú le honras. Y según la Biblia, yo honro a los que me honran. Es decir, que tú vas a recibir honra de parte del Señor. Es decir, que el Señor también respeta tus oraciones, que el Señor también estima tus esfuerzos, que el Señor también valora lo que tú haces por Él. Pero cabe decirlo que aquí establece que por el contrario habrá desprecio y serán tenidos en poco los que no honran al Señor. Miren, en tiempos de temblor, en tiempos de guerra, como lo que está viviendo Israel y Palestina, en estos tiempos todos buscan a Dios. Pero cuando estamos tranquilos, cuando estamos, ojalá este conflicto no dure mucho tiempo, pero ahorita que llegue diciembre, ya la gente poco se va a acordar de estar orando por Israel o de todo lo que pasa. Porque básicamente pasa la página y pasa las noticias. ¿Se acuerdan la pandemia? Las primeras semanas era terrible, pero ya después ya 55,000 muertos, 35,000 no sé qué, y uno no podía ni dormir. Ya después ya, y nos interesaba, ¿verdad? Se familiariza el ser humano con el dolor, por decirlo de alguna forma. Jesús está en medio nuestro, pero solo obra cuando es honrado. Jesús, ¿cuántos creen que en esta mañana Jesús estaba con nosotros? Que el Espíritu Santo está con la iglesia. Les pregunto, ¿cuántos creen eso? Él se manifiesta en corazones donde básicamente es honrado. Él está en todos los lugares, pero solamente donde hay un corazón que le honra es donde Él quiere derramarse, depositar una gracia especial. La cultura de honra es un imán para el favor de Dios, para los milagros y las medidas abundantes de la gracia. Que tú y yo cultivemos un corazón de honra atrae. Como el adolescente que lava la loza en la casa, eso atrae el favor del papá. Wow, lavó la loza. Mijo, ¿qué necesita? No hay muchos papás de hijos adolescentes, ya no les ministra eso. Eso atrae, eso atrae. La honra, ese es un imán que atrae el favor de Dios. Entonces, ¿a quién es honrar? Primero a Dios, ya lo establecimos. Número 2, a los demás. A los demás. Y a los demás tiene que ver con el trabajo, con la autoridad. Ya lo vamos a ver. Romanos 12:10. Estábamos ahí en Romanos ahorita. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 10, establece lo siguiente. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Entonces, aquí el Señor, nuevamente Pablo le escribe a los romanos y les dice, tienen que respetarse, tienen que amarse fraternalmente y por si quedaban dudas, tienen que honrarse mutuamente. Tenemos que respetarnos. Hoy por hoy, en nuestra sociedad actual, no hablemos de Nepal, ni hablemos de Irán, hablemos de Colombia, hay un deterioro por el respeto. ¿Aló?
hoy se irrespeta mucho. Hoy cualquiera va soltando palabras soeces, hoy cualquiera va agrediendo, hoy cualquiera va diciendo, hoy se ha perdido. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. ¿No cree que hay una crisis de honra? Hoy es poco probable que personas respeten, se sujeten, o más bien la tendencia es que las personas cada vez más se subleven, se levanten, se rebelen en contra de las autoridades. ¿Aló? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Ven las mismas noticias que yo veo? Una de las recomendaciones, y aunque me quede, digamos, mal a mí por la figura que represento, pero una de las figuras que está en la palabra de honrarse los unos a los otros es a los pastores y líderes. Es como la mamá que dice, ay, cómpreme tal cosa. Claro, me queda a mí mal desde esta plataforma, por decirlo así, decirles, honrenme, eso deben hacer. Pero también me queda peor, me veo peor si no les enseño y comparto el principio que está en la palabra. Prefiero pecar por hacerlo y no por dejarlo de hacer. Dice Primera de Timoteo 5:17. Primera Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, y usted sabe que la palabra ancianos es figura de autoridad, no quiere decir edad. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. O sea que me tiene que dar el doble, de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, una de las formas en las que llevamos a la práctica la cultura de honra es en la iglesia en la que estamos. Si tú eres de este lugar, es conmigo, pues, como persona, como figura. Pero si tú eres visitante de otro lugar, es decir, vienes y estás establecido en otra iglesia, aplica al pastor de donde estás, al que te cuida, al que te alimenta. Y dice ahí que debemos tener doble honra, sobre todo los que trabajan en predicarles y enseñarles. Es decir, que no solo al pastor, sino a los demás que están, por ejemplo, los que trabajan con los jóvenes, las personas que están en el segundo piso con los niños, trabajan en predicar y en enseñar. Ellos, por su función y la importancia de lo que hacen, requieren un doble honor, una doble honra, una doble empanada al salir del servicio. Requieren un reconocimiento especial. Bien. Otra de las formas en las que honramos a los demás, lo hablamos cuando estuvimos conversando de familias de reino, es honrar a los papás. Y solamente voy a repetir la cita: honrar a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa. Joven, hombre que estás acá, mujer, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice Efesios 6:1-3. Entonces, ¿cómo llevo esto a la práctica? ¿Cómo tengo un corazón de honra? Un corazón de honra que atrae el favor de Dios, un corazón de honra que es el imán para que Dios me siga bendiciendo. Una de las formas, lo repito porque es muy importante, es honrar a papá y a mamá. Honrarlos, respetarlos, reconocerlos, darles la importancia, respetarlos. Es una palabra que también se ha perdido mucho. Cada uno de nosotros da a conocer la cultura a la que pertenece a través de cómo se comporta. Cada uno de nosotros demostramos en qué cultura estamos, si en la cultura del reino o en la cultura del mundo, si en la cultura del dar o en la cultura del reservar, del no compartir. Cada uno hablamos de la cultura a la que pertenecemos básicamente con nuestra conducta. La conducta exterior revela lo que hay en el corazón. Entonces, esto ya lo hemos hablado, pero tú puedes decir muchas cosas, pero es lo que hay en el corazón lo que realmente tiene un efecto. El respeto que mostramos hacia nuestros padres o profesores o incluso agentes del orden, policías, ejército, autoridades, presidente, alcalde, concejal, gobernador, edil, personero escolar, cualquiera de esas figuras, habla y es una evidencia de en qué cultura estamos caminando, en qué cultura estamos navegando. ¿Por qué el énfasis? Porque hoy
hacer esta pausa en este mensaje y todo lo que hemos venido hablando y hablar de la honra es porque tristemente aún cristianos deshonran con mucha facilidad las autoridades, deshonran con mucha facilidad la reputación de alguien o de algo. Muchas veces cristianos hablan mal sin estar seguros de que esas cosas son ciertas. ¿Qué tal pastor de tal iglesia? ¿Qué tal iglesia no hacen? ¿Qué tal no sé qué? Y muchas veces ni sabemos, pero como no caminamos en esa cultura de honra, pues entonces vamos soltando juicios de una forma ligera y arbitraria, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Es decir, lo que él dice es, cuidado, es mejor que usted no hable de lo que no sabe. Es más, si sabe, mejor que, cuidado con ser ligero de lengua, de hablar del papá. Cuidado con ser ligero de lengua, de hablar de la esposa, del esposo. Cuidado con ser ligero de lengua, con hablar del jefe. Preserve ese principio y usted cosechará los frutos. Así tenga razón, que es lo que a continuación sigue. Una forma de honrar a los demás también es ser agradecido. La gratitud es una forma de honrar. Que si a usted le hacen un favor, si a usted le hacen un bien, si a usted le hacen algo, usted compense ese algo con una palabra que abre puertas y es gracias. Es más, algunos dirán, pero ¿por qué tengo que darle las gracias al mesero si le estoy pagando? Sí, pero se crea un ambiente diferente cuando el mesero viene a tu mesa y te trae los cubiertos y tú le dices gracias. ¿No les parece? Hay gente que es maleducada, no sé qué otra palabra usar, que no da las gracias, que le cuesta. Y no porque sean malas personas, sino porque no han desarrollado la cultura de honra, que seguramente tiene que ver con el ejemplo desde casa, que seguramente tiene que ver con los arraigos culturales. Hay personas más serias, otras más espontáneas, pero a la larga la invitación es a que todos seamos agradecidos. Una forma de honrar es cuando tienes sentido de pertenencia por la casa en la que vives, incluida la iglesia. Una forma, nuevamente, estamos en cosas prácticas. ¿Cómo honro, pastor? O ya te hablé de papá, ya te hablé de pastor, ya te hablé de maestro, de esos mensajes que da la palabra de quién honrar, pero otra forma es que tú sientas pertenencia por el sitio donde vives. Entonces hablemos de la casa. Si en tu casa está abierta la llave y está goteando, pues ¿qué te cuesta ir y apretarla? Si mamá está enferma o si mamá tuvo que salir y la cama está extendida, ¿por qué no puedes tener una iniciativa y es ayudarle a tender la cama? No, es que ahí no dormí yo. Pues es justamente, puede que no te lo paguen, puede que tu mami no saque un billete y te dé, pero seguramente va a estar muy agradecida porque algo que ella tenía que hacer lo hizo otra persona. ¿Estoy siendo claro? Ahora hablemos de la iglesia. No lo digo por ustedes, porque creo que así es, pero si alguien dañara estas sillas, a la larga está dañando sus propias sillas. Si alguien se tomara el papel higiénico y lo guardara y se llevara el papel higiénico para la casa, porque es que como el pastor tiene tanta plata que ponga papel higiénico, pues le estás quitando el papel higiénico a los de la casa. Si viene una persona nueva a nuestra iglesia y el pastor, porque generalmente cuando se acaba la iglesia, cuando se acaba la reunión es el momento donde yo puedo entablar conversación con los que no me veo en toda la semana. Si yo estoy ocupado y no pude por cabezón ir a atender a esa familia, pues tú, servidor, colaborador, alabanza, lo que sea, puedes tú mismo decir, oye, bienvenido, ya te presentaron al pastor, él ya viene, pero por lo pronto quiero saludarte porque es mi casa. ¿Aló? Entonces, es tener esa actitud que no es algo de obligación, no es algo que tiene que nacer como un beso, que ya les hablaba deme un besito. No hay nada más que el beso nazca, que salga del deseo de querer juntar los labios con la pareja. ¿Aló? Yo pensé que los novios iban a decir amén o algo así.
una forma de manifestar la cultura de honra es promover la cultura de legalidad. Legalidad. Uno ve tristemente que cristianos, es que me hicieron un parte. ¿Y usted qué hizo? No, pues yo le mandé 50,000 formas de solucionar el problema a la gente de tránsito. ¿Aló? Lo pararon por exceso de velocidad. ¿Quién iba en exceso de velocidad? César. ¿Por qué? Porque tenía afán, porque se emocionó por la canción que está, o lo que sea. Y entonces lo paró el agente de tránsito y le dijo, usted iba a exceso de velocidad. Ay, señora agente, qué pena, mire. Entonces, cristianos, personas que debemos estar llamados a hacer luz, estamos fracturando la legalidad. ¿Aló? Y entonces, lo que tenemos de primera mano, acudimos como primera alternativa es a la ilegalidad. Como un cristiano que compre un celular robado. Alguien pudo haber muerto por un aparato. No matan a la gente hoy por quitarles el celular. Y entonces, ¿yo que voy a pagar 800,000 si en el centro me vale 100,000? Claro, justamente porque el sistema de deshonra hace que la gente no valga por lo que es, sino por el pinche aparato que tiene. Y viene el cristiano, que no hablo de los del mundo, hablo del cristiano, y deshonra lo que corresponde promoviendo la ilegalidad. Y ejemplos hay muchos. Hace unos años, nosotros veíamos películas piratas. Gracias a Dios por Netflix, porque ahí sí ya lo pagamos, entonces ahí ya está legal. Dios nos sanó de eso. Pero pues básicamente ya ahora que Pipe estudia todo ese tema de la producción, hacer una película, hacer una canción, eso requiere componer un libro, escribir un libro es algo, y créame que no me quiero parar nuevamente, pero no podemos ser tan ilegales. En mi época había una agrupación musical que se llamaba Los Ilegales, que cantaban house music. Pero bueno, eso es de otra cosa. Usted puede estar pensando, bueno, ¿y si la autoridad, entiéndase esposo, entiéndase presidente, entiéndase pastor o jefe, no es digno? Porque hay gente que es irresponsable, hay gente que se conduce mal, hay políticos, hay alcaldes, hay gobernadores que son torcidos, perdón la expresión, y no merecen nuestra honra, ¿verdad que sí? ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces yo le preguntaba al Señor, Dios, ¿y ahí qué? Porque no faltará el que se me pare ahí y diga, ay, cuando no lo merecen, pues le tengo la respuesta. David, el de la Biblia, él fue varias veces, tuvo intento de homicidio, lo intentó matar el rey Saúl. El rey de él, como decir el presidente de él, le tenía una envidia a David y lo intentó matar varias veces. Un día estaba David con la guitarra cantando Hosana, haciendo un solo bien tremendo, y coge el Saúl y ¡blum! Le lanzó una lanza y casi lo atraviesa. Entonces les pregunto, ¿digno Saúl de ser honrado? No. Entonces un día llega David a la cueva, estaban escondidos en una cueva, y estaba Saúl dormido. Y todos le dijo, está de papayita, mátelo, acábelo, dile, cáigale. Y el David yo creo que fue tentado, pero él solo fue hasta allá y de su chaqueta, bueno, es el manto, pero es que yo lo estoy aterrizando, solamente le cortó la punta del manto, la punta de la chaqueta. Y después le muestra y le dice, vea, yo tuve la oportunidad de matarlo, yo tuve la oportunidad de deshonrarlo, tuve la oportunidad de acabarlo, de demolerlo, pero es la figura de autoridad, porque usted sigue siendo mi rey, la que yo no puedo vulnerar. Conclusión, en colombiano, en palabras reales, puede que el político sea corrupto o no sea tan afín a tus principios, es la persona la que está fallando, pero la figura presidente, en eso hay respaldo de parte de Dios. En eso, en la figura, en la posición de jefe, hay una autoridad delegada. En la posición de padre, pero es que me abandonó, es que le pegó a mi mamá, es que nunca vio por mí, yo que voy a honrar a ese. Pues es la figura paterna, es el papá, es lo que Dios diseñó, lo que debes honrar. Así la persona
haya tenido mal comportamiento. A la persona hay que bendecirla, a la persona hay que orar para que Dios le muestre, orar para que cambie su pensamiento, pero es sobre todo la figura. Dios bendice la institución, como la familia a través del papá, como las autoridades, presidente, gobernador, alcalde, etcétera. ¿Estoy siendo claro? Es importante que me responda. ¿Me entienden? ¿Me estoy haciendo entender? Es la figura, es la autoridad lo que debemos honrar. Final. ¿A quién debemos honrar? A Dios. Número 2, a los demás. Y número 3, que es el final, a mí mismo. A mí mismo. Azul mismo, dirían los que vieron MasterChef. A mí mismo. Es decir, yo con yo. Efesios 5:29. En la traducción lenguaje actual dice lo siguiente. Porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, que eso significa que lo honra. Del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Lo que está diciendo ahí la Biblia es que nadie desprecia su propio cuerpo. Yo no digo, uy, un veneno, qué rico. Ay, wow, qué rico. Me muero. Ni siquiera alguien que esté en crisis de depresión y quiera intentar contra su vida lo hace de esa forma. ¿Me sigue? No, todo el mundo cuida su cuerpo, ¿o no? Todo el mundo cuida y vela por su cuerpo. Honrarte a ti mismo es respetarte y tenerte en alta estima. El primero que debe tenerte en alta estima eres tú mismo. Mujer, esposa. Tú no debes arreglarte, tinturarte el cabello, hacerte las uñas, depilarte para el cabezón. Nosotros nos beneficiamos de eso, pero tú debes arreglarte por ti. Debes ir a la tintura, a las uñas, a comprar ropa por ti. La primera que debe estar satisfecha con la figura que ve en el espejo eres tú. ¿Aló? La primera que debe estar contenta, la primera que debe levantarse temprano, acicalarse, bañarse, perfumarse, es por ella. No a las 5:50 cuando el esposo va a llegar a las 6, ahí sí rápido me arreglo para que él me vea bonita. Ay, Dios mío, las mujeres me miran así como. Debemos gastar en nosotros, debemos dedicarnos tiempo en nosotros mismos para arreglarnos, para vernos bien. A veces dedicamos mucho tiempo en cocinarle a otros y cuando nos quedamos solos, huevo frito. No, pues, ¿por qué no? De pronto no me va a atender. O a veces gastamos mucho y cuando vamos a comer solos, entonces, salchipapa o perro de esos del Toxitur, o sea, perro de 2000, perro caliente. ¿Me sigue? Entonces le gastamos mucho a otros, pero cuando es para nosotros, somos tacaños. ¿Aló? ¿Alguien? Una cultura de honra tiene que ver con una cultura de sano descanso. Recíbanme esto. Una cultura de honra tiene que ver con una cultura de sano descanso, de dormir. El Señor estableció un día de reposo. Él mismo dijo que Él creó el mundo en 6 días y el séptimo día dijo, descansemos. Entonces, porque a veces somos mejores que Dios y trabajamos y trabajamos y trabajamos y no descansamos. ¿Cuántos están de acuerdo que el exceso de trabajo cobra factura? Tarde o temprano, disculpen la expresión, eso revienta por algún lado. Duerme. Dice, mi mamá decía cuando me despertaba en las mañanas, duerme 8 horas con mucha ventilación, acuéstate con las gallinas, levántate con el sol, a producir, levántese. 8 horas deberíamos dormir. Uy, no me pida 8 horas, bueno, 6, 5, pero que de verdad tú te desconectes y duermas. No que te acuestes y el celular siga vibrando y tus notificaciones sigan sonando y tú a la larga tengas solo 1 o 2 horas de descanso. Descansar no es hacer nada, es identificar qué te quita la energía. O sea, descansar no solamente es sentarse a ver pasar las nubes. Descansar también tiene que ver con qué me está quitando la energía, qué me está robando mi energía. Y finalmente, en el honrarnos a nosotros mismos, lo hablábamos hace un momento, es también honrar la palabra.
honrar mi palabra. Si usted conoce personas que usted sabe que dicen muchas cosas, pero no hacen. Que dice, ay, Ingrid dijo que tal cosa. No, si Ingrid dijo que hacía, ella lo va a hacer. Si Ingrid dijo que venía, ella va a llegar. Por el contrario, no sé, Miguel, no sé si hay aquí un Miguel. Uno dice, ay, Miguel dijo que a las 4, por a las 6 se está bañando. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura de honrar la palabra. Se los he dicho muchas veces, anteriormente se hacían los negocios de palabra. Se hacían los negocios de, listo, tal día, tal hora, tanta plata, listo. Hoy en día hay que firmar huella dactilar, iris del ojo, entregar un brazo a ver si le cumplen a uno con lo que por lo menos acordamos. Bien, les pregunto, ¿falta cultura de honra en nuestra sociedad? Mucho, ¿verdad? Hay que cultivarla, por eso lo hablábamos.